Bienvenidos y bienvenidas, amigos, amigas, cinéfilos, cinéfilas, a un nuevo directo, a una semana de directos de básicamente un solo directo, que será el de hoy. La semana que viene sí que vamos a tener dos directos como mínimo, pero esta semana tenemos uno solo, los jueves. Sabéis que los jueves son monográficos. Una semana es para el Fantaterror, básicamente con nuestro amigo Luis Uraga, que ahora vamos a presentarlo, y otro jueves es para básicamente el cine clásico. Vamos a presentar, como digo, a nuestro amigo Luis. Buenas, Luis, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, aquí de vuelta. Estamos en otra galaxia, ¿eh? Nos vamos de Estamos viaje. flotando en el espacio. Estamos flotando en el espacio. Hoy nos toca guiallo, pero un poco fuera de norma del guiallo, ¿no? Quizás. Sí, he intentado buscar 4 películas que se escapen un poquito de la estructura clásica que tiene diseñada el giallo, ¿no? Que es el asesino con guantes de cuero, el Investigación, ¿no? individuo no policía investigando un tema de asesinatos, que escape también un poquito de la estructura esa slasher que tiene el giallo de asesinatos en cadena, ¿no? Y Sí. aunque son cuatro piezas que se marcan y que están consideradas como 4 yalos, son 4 piezas que rompen completamente con esa estructura, ¿no? Que se adentran a investigar nuevos horizontes dentro del Nuevos género. horizontes, de cierta manera, cosa que también va bien porque, bueno, guiallos los hay muchos y buenos, pero siempre va bien también encontrar como una vuelta a tuerca, ¿no? Un poco cambiar un poco diferente, cosa que ya va bien. Pues bueno, nosotros siempre hacemos lo mismo, que básicamente es empezar por las películas que son más antiguas en cuanto a estreno. En este caso están todas dentro de la década de los 70 del siglo pasado, el siglo del cine, básicamente. Y lo que vamos a hacer, pues, es empezar por la primera, evidentemente. Vamos a compartir pantalla de la película más antigua de todas, que es básicamente la película La corta noche de la muñeca de cristal. Se nos sale el anuncio que no necesitamos para nada. Película, porque en este caso las 4 son de origen italiano, ¿no? Creo, ¿o no? Sí, bueno, el giallo nació en Italia, aunque es cierto que luego se extendió en España, se hicieron unos cuantos. Incluso Ujú, llegó a adoptarse en Estados Unidos, por ujú. directores tan célebres como Brian De Palma. Brian De Palma dirigió varios giallos, aquellos Impacto, Doble Cuerpo, Vestida para Matar. Aquellos eran Sí, giallos, yo lo reconocí claro. siempre, que eran películas que estaban influenciadas directamente. Pero la cuna del giallo, y de ahí le viene el nombre amarillo, es de italiano. Ujú. Italia, es italiana, es evidente. Es la película, como decimos, La corta noche de la muñeca de cristal, la película de 1 hora y 37 minutos. Cada vez que veo una peli de 1 hora y 30 y algo, me emociono casi, porque hoy, tal como va todo hoy en día, que tienes que ser de 2 horas para arriba, una película de 1 hora y 37, vamos. 1961, un periodista estadounidense destinado temporalmente en Europa Central busca a su nueva novia que ha desaparecido repentinamente. Director Aldo Lado, también guionista el propio Aldo Lado, y Rudiger von Spies, con gente como Ingrid Tulin como Jessica en lo que sería el cast, Jean Sorel como Gregory Moore, Mario Adolf, Barbara Bach, Fabian Badowitz, Piero Vida, Regna Basic, Daniele Dublino, Svenal Lasta o Luciano Catenazzi, entre otros. ¿Qué te parece la pila? Espera, que vamos primero con la nota. 6,6 de 4.200 votos, siendo nota más usada el 7 con un 29,6% de los votos, seguida del 6 con un 22,2% de los votos, del 8 con un 16,1% de los votos y el 9,9 del 5 es la cuarta nota más usada. ¿Qué te parecería la Bueno, película? ¿Qué no, nos puedes no es una decir? mala, no es una mala puntuación. A ver, estamos ante un diálogo que bebe directamente de las fuentes de su director. Aldo Lado era un director que estaba muy preocupado por los temas civiles y sociopolíticos. Entonces, lo que Uh hace -huh, en esta película es un poco una especie de metáfora del Estado opresor chupando la sangre de la gente joven, ¿no? uh -huh, Esa secta oculta de gente muy mayor, uh -huh. alimentándose o asesinando jóvenes, es un poquito una metáfora que hace.
que luego a lo largo de toda su carrera cinematográfica mantiene esa crítica sociopolítica y civil contra el Estado y contra los elementos opresores. Entonces, pues bueno, estamos ante un diálogo que se presenta como un... En realidad no es ni siquiera una investigación, no es una típica investigación parapolicial, porque lo que tenemos es una persona que no está muerta, aunque la toman por muerta, pero que hace Sí. revivir o Es un flashback, ¿no? Hacen flashbacks, ¿no? Se sus monta últimos la... momentos de Ujú. conciencia y para, bueno, también sus últimos momentos de vida, Y- hasta que le dan por Sí, muerto. sí, está ahí. Aparte es lo que Y, decimos, ¿no? Que es una peli que te va como te va contando un poco las vivencias suyas de los últimos días o de los últimos tiempos, pero hacia atrás, ¿no? Hace como flashbacks y me hizo, a ver, me hizo recordar, que no tiene nada que ver, ¿eh? Pero me hizo recordar la película de Johnny cogió su fusil, porque también el personaje, que allí lo que pasa es que le ha perdido las piernas, la cara, los brazos por una bomba en la Primera Guerra Mundial, si no recuerdo mal, creo que es la primera. En la primera, sí es. Y me acuerdo que también la película es su voz en off, que te va diciendo cómo se siente, ¿no? Y por eso me recordó un poco a esa película, ¿no? Porque el personaje principal, como está acomodado por muerto, también es eso, ¿no? Que él sabe que no está muerto y también está bien esa parte, ¿eh? Porque te tensiona un poquito la película, ¿no? En cierta manera, porque quieres que se den cuenta, oye, que no está muerto, ¿no? Haced lo que podáis por él, ¿no? Y el actor lo hace bastante bien, ¿eh? Me pareció una actuación bastante buena, ¿eh? Del actor. en realidad es una adaptación muy, muy libre de la verdad sobre el caso del señor Valdemar de Edgar Allan Poe, ese individuo al que lo entierran vivo. Y bueno, estamos ante un cast, un elenco en aquel momento de lo más importante que había en Europa. Estamos hablando de Jean Sorel, que es el protagonista, estamos hablando de Ingrid Tullit, que bueno, luego hizo una película que para mí es una obra de arte del cine erótico, que es el Salón Kitty de Tinto Brass, Uh que -huh. ella hace la protagonista de la Madame Ingrid Tully. Tenemos a Barbara Bach, aquí guapísima, Uh -huh. joven, cuando todavía era desconocida, todavía no había sido chica Bond. Uh -huh. Sí, es que por Y eso bueno, me acordé de ella cuando la vi. Dije, hostia, qué guapa. Pero aparte, eso es cuando dijiste tú lo guapísima. de la espía para que me amó. Dije, hostia, es verdad. Es la actriz que salía en La espía que me Eso amó. es. Sí, sí, yo soy muy fan de Bond. Por eso no exactamente no la ubicaba, pero sí que es verdad que dije, hostia, me suena muchísimo y es preciosa, vamos. Aparte de Guapísima. que no la hace Guapísima. mal como actriz, pero Era claro. neoyorquina, sí, muy guapa. Sí, sí. La verdad es que sí. Pero es lo que decimos, está bastante bien hecha la peli. Tienes momentos en los cuales, pues eso, ¿no? Ves su relación. Estas personas son un poquito raritas y aquí llegamos al momento raro, ¿eh? De la peli. Por ejemplo, nos dice ChatGPT lo que la hace especial dentro del guiallo. Nos dice más político y paranoico que el guiallo estándar. Mezcla thriller conspirativo con horror psicológico. Ambientación fría y opresiva en la Praga post-primavera del 68, lo que le da un tono casi kafkiano. Narración fragmentada. Gran parte del film ocurre en retrospectiva desde el cuerpo inmóvil del protagonista. Tiene unos finales más inquietantes y nihilistas del guiallo temprano. No es el guiallo clásico de asesino con guantes negros al estilo de Darío Argento, sino más cerebral y más atmosférico. También hay que decir que la partitura es de Ennio Morricone. Que Y eso, además cuando dijo, hostia, insigne, porque rompió completamente con sus esquemas habituales, ¿no? habituales de sonido para hacer una partitura que es casi casi disonante y atonal. O sea, es una partitura que encaja muy bien con la historia, con ese sentimiento que transmite la angustia del personaje que está encerrado en su propio cuerpo, al que todo el mundo toma por muerto y él grita desde dentro que no, que estoy vivo, ¿no? Yo creo que aquí estuvo insigne Ennio Morricone, y también hay que Sí. decir que aunque la música es de Ennio Morricone, la dirección de la orquesta la hizo Bruno Nicolai, creo que fue, que luego fue uno de los grandes herederos de Morricone como compositores del cine italiano. Hizo grandes bandas sonoras también. Eh, yo creo que la película casa muy bien todos los elementos, ¿no? El Sí. montaje que tiene al estilo de Franco Arcali, que es un montaje circular,
a base de flashbacks. Casa muy bien a los intérpretes, creo que los intérpretes están muy bien elegidos, tanto Ingrid Tully como Barbara Bach, como Jean Sorel, creo que están muy bien Sí. en los papeles. Tiene un momento que es muy curioso, porque Aldo Lado quería huir en todo momento, de escapar del giallo tradicional, hasta incluso en el elemento gore o slasher que tiene el giallo tradicional. Y el único momento verdaderamente terrorífico que hay de tortura es cuando los biólogos están torturando a un tomate Sí. que cuentan, dicen, mira cómo sufre la planta, ¿no sabes? Y están ahí, dale que te Sí. pego a la planta. Entonces, juega un Sí. poquito con todo esto, ¿no? Con voy a hacer dentro de un género que ya está marcado con unos cánones, ese mismo género, que no lo digo, género, eso es, con todo lo que no son sus cánones. Y yo creo Claro. que aceptó, con un final además muy inquietante que no vamos a contar. Sí. No, porque es mejor que la gente lo vea. Igual alguien se va a quedar con el culo torcido cuando vea el final, pero sí, es importante no contarlo tampoco. Habitualmente no lo contamos, pero para este tipo de pelis que hay finales que no es que lo sean todo, pero sí que es verdad que tú durante la peli estás interesado en que pase algo y cuando ves que al final no pasa, digamos, te quedas un poco como joder. Temas y lecturas nos dice interesantes para nuestro directo: el cuerpo como prisión. Nos habla de parálisis, impotencia y consciencia atrapada, élites decadentes y sociedades secretas, tema recurrente en el guialo más sofisticado, influencia del clima sociopolítico europeo de los 70, y es un contraste entre erotismo y frialdad moral. O sea, que básicamente eso es lo que nos dice de esta película. Es una película, como estamos diciendo, que es muy interesante. Los actores para mí lo hacen muy bien. Claro, sorprende sobre todo, más que nada por la belleza. Incluso también hay alguna escena en que ves los ojos del actor de muy de cerca y dices, hostia, vaya par de ojos que tiene el protagonista también, muy azules, al estilo de Paul Newman, que Sí, es un Alain hombre Delon. que tenía... Jean Sorel era uno de los grandes galanes europeos de la época, junto con Delon. Sí, Hizo muchísimo cine. Lo que pasa es que no sé por qué motivo no ha pasado su nombre tan a la fama como, por ejemplo, el de Alain claro, Delon. como Delon o otros, ¿no? Sí. Evidentemente, a veces eso pasa muchas veces. Pero bueno, sí que es verdad que, a ver, que quizás no haya pasado a la fama de la misma manera, pero evidentemente si ha hecho muchas películas, conocido es, ¿no? Y por gente como nosotros, pues evidentemente reivindicado, ¿no? Los que Evidentemente, ¿no? seguimos un poquito al cine de los 70, de los 80, estamos más que acostumbrados a verla en muchas películas, en muchos papeles. Muchas pelis, está claro, sí. Pues bueno, esta ha sido nuestra primera película. Evidentemente no es la única, tenemos 3 películas más de este especial que estamos haciendo, y básicamente la siguiente, en este caso, va a ser de un año después, mira qué casualidad, el año de mi nacimiento, que básicamente es Todos los colores de la oscuridad. La película es de 1 hora y 35 minutos, 1972, calificada R, nos pone: una mujer que se recupera de un accidente automovilístico en el que perdió a su hijo al nacer, supongo, por nacer, es perseguida por un aquelarre de adoradores del diablo. Película de Sergio Martino, dirigida por Sergio Martino, guionizado por Santiago Moncada, Ernesto Gastaldi y Sauro Scavolini. Y los actores en este caso serían George Hilton como Richard Steele, Edwidge Fenech como Jen Harrison, Ivan Rasimov como Mark Coogan o Julián Ugarde como G.P. McBrien. Entre otros tienes a Nieves Navarro, George Rigaud, supongo que se pronuncia así, María Kumani Quasimodo, María Malfatti, entre otros. La nota de esta película, pues el 6,6, creo que es la misma que la anterior. Sí. 6,6 de 5.300 votos, siendo la nota más usada la misma que la anterior, creo que era el 7, 28,9, seguida de cerca por un 22,3% del 6, seguida del 8 con un 16,6% de votos y el 5 con un 11,3% de los votos.
¿Qué nos puedes decir así a grosso modo de lo que es la película? Bueno, estamos ante un director que fue un todoterreno en los 70 y en los 80 del cine italiano. Lo mismo te hacía un Ujú, spaghetti western, que te hacía un giallo, que te hacía una película erótica o una ujú, película de terror. Sergio Martino es un cineasta que los que seguimos un poquito el cine de culto nos lo encontramos continuamente cuando investigamos nuevos títulos, aparece por todos los lados. Es una película que mantiene con la anterior ese tema de las sectas y satánicas y tal, que ujú. estaban directamente influenciadas precisamente porque en aquellos años había sido el asesinato de Sharon Tate, la mujer de Polanski, por Claro, parte de... Entonces, claro, aquello sí. impactó mucho a la sociedad y la gente empezó a preocuparse mucho por el tema de las sectas y todo esto, y eso influenció directamente al cine, que además también atraía público, ¿no? Ujú, Entonces, volvemos a tener un diálogo que es atípico. ujú. Aquí sí que no hay investigación alguna, simplemente hay persecución. Sí. Eh, Aquí estamos sí que ante, hay un además, tío, aquí sí que hay un tío, ¿no? Que persigue con un puñal aparte, o sea, que más o menos sí que se sí, mete un poco en el guialo tradicional, en cierta sí, manera, pero ¿no? tampoco es el típico asesino en serie del No. diálogo, escapa un poquito de ahí. Es una Mm, película, además, que está muy influenciada por la estética de la época, por los 70, por ese montaje caleidoscópico, los colores ja. chillones, esa psicodelia Sí. en los sueños que In- tiene ella, esos momentos Incluso psicodélicos. hay alguna escena, incluso que es aquella del ascensor y todo eso, que me recuerda a Hitchcock. Un poco A ver, influencia de Hitchcock también en algún tipo de escena ¿sabes? el llano en sí tiene influencias brutales de Hitchcock. Ujú, Y obviamente ese también. Pero yo creo que esta película está especialmente influenciada por Polanski, fíjate, por La Semilla del ujú. Diablo y por Repulsión. ¿Vale? Sí. Por La Semilla del Diablo en todo lo que tiene que ver con lo del tema del niño y tal. El- la, un poco derivando de ahí. Luego de Repulsión, por, si recordamos a Catherine Deneuve en aquella película, Sí. por ese rechazo que tiene hacia las relaciones sexuales por un trauma que ha tenido. Sí. Sí, sí, Yo, está tira claro. un poquito, sí, la verdad es que bebe de muchas fuentes, bebe de Hitchcock, bebe de Polanski, bebe de la psicodelia de los 70, Ujú, eh, y además volvemos a estar ante una de las grandes figuras de la época, que es Edwin Fenech. Edwin Fenech era una de las sex symbols de los años 70 en el cine europeo. ujú. Si fichabas si fichabas para hacer el anuncio del jabón Lux en los años 70, que era lo que se llevaba, es que eras toda una señora en el cine europeo. Ujú, Y Edward Fenech, junto con Claudia Cardinale, junto con Elke Sommer, junto con Romy Schneider, todas ellas firmaron para hacer publicidad ujú. de aquel jabón. Eh, Interesante detalle. Ujú. Sí, y además iban sucediéndose unas a otras. Era un momento en el que la cosmética era o jabón o crema hidratante, no había más. Ya, Firmaban por ahí y siempre por una hacían... cosa o por la otra, ¿no? Está claro, ¿no? Ah, Nos dice, no, por ejemplo, nos dice el ChatGPT de la película, nos dice fuerte componente esotérico y satánico, algo poco habitual en el guiallo más detectivesco, juega constantemente con la inestabilidad mental de la protagonista, psicodelia visual, colores intensos, filtros, luces oníricas, mezcla de thriller psicológico con terror ocultista. Es una de las obras más lisérgicas y sensoriales de Martino junto a La cola del escorpión. No sé si la has visto esta, de La cola del escorpión. sí, sí. Sí, la has visto. La banda sonora es de Bruno Nicolai y aporta coros femeninos casi rituales, temas melancólicos que refuerzan el trauma del personaje, sonoridades que oscilan entre lo sensual y lo inquietante. Nos toca también temas como el gaslighting y la manipulación psicológica, el papel de la mujer en el guiallo, víctima, objeto del deseo y sujeto activo del trauma, erotismo y violencia como motores del género y el auge del satanismo en el post Rosemary's Baby, ¿no? Lo que sería la semilla de... Bueno, no, sí, ¿no? La semilla del mal, no. Rosemary's Baby es la Sí, sí, de... la semilla del diablo. La semilla del diablo, sí, sí, Mm. que es el que tendrían que matar al tío que puso el nombre, el título, porque vamos, hizo un spoiler del cojón. Destripo la película. Vamos, hizo un spoiler que para qué. Aquí los actores también están bastante bien. Quizás me gusta más en el tema actuación anterior que hemos hablado.
eso sí, pero aquí pues no está mal. No está mal también por el tema, ¿no? El tema de la actriz lo hace bastante bien, el tema de esa inseguridad que te transmite el personaje, ¿no? Sobre realmente lo que le está pasando. Y a mí eso me pareció bastante interesante, ¿no? Aparte, bueno, ya sabemos el típico terror psicológico, en cierta manera, también tiene. O sea, tiene cosas bastante variadas que a mí me parecieron interesantes en la película, ¿no? No sé qué pensarás tú en general de la película, si es para ti mejor que la que hemos hablado anteriormente o son diferentes y no se pueden comparar, digámoslo así. A ver, para mí las cuatro que vamos a ver son cuatro películas diferentes y cada una tiene su parte interesante. Es Ujú. cierto que esta fue un éxito de taquilla en su momento. Ajá. El público la recibió ¿Te muy bien. gustó? Sí, recaudando, tengo por ahí datos de no sé, 641 millones de liras italianas en su momento de estreno, que para aquel entonces era Era bastante, muchísimo, ¿no? Ujú, muchísimo dinero. ujú. Bueno, la censura americana le metió la tijera en algún Quizá, momento. sí. Sí, Vaya. porque bueno, lo cierto es que el giallo mezcla mucho elemento erótico junto con el terror. Siempre, Ya, siempre hay alguna señorita guapa sí, desnuda. eso es verdad. Era una de las bazas fuertes del giallo que también servía para llevar gente al público. Y aquí, bueno, el cuerpo de Edward Fenech creo que se ve bastante Se bien ve, en sí, algún sí que se momento. ve. En algún momento hay una escena, creo, en la cama, en la cual le hace como un traveling, un seguimiento del cuerpo, las curvas, desde, digamos, el brazo, por la cabeza, después no sé si sale todo el pecho, pero se ve un poco, la curva, digamos, de la cadera, todo eso. Claro, eso que tú dices, ¿no? Hay como una mezcla de lo que sería erotismo con el tema del terror, más del tema pues del asesino típico, que aquí no es, pero sí que es verdad que sí que aparece, no en, digamos, la figura habitual de los guiallos, pero sí que sale, ¿no? Y verdaderamente pues no está mal la peli, es lo que decimos. Nosotros siempre que hablamos de películas, siempre decimos lo mismo, el tema es que hay que saber ver las películas, ¿no? Hoy en día yo siempre digo lo mismo, ¿no? Veo muchas veces en redes sociales gente que te dice, oh, que es que tal película que me he emocionado tanto viéndola y cuando piensas un poco dices, joder, qué mal está el cine hoy en día, que la gente llora con cualquier cosa. Es lo que hay. Y entonces, pues lo que te digo, que este tipo de pelis, pues claro, hay que saber qué vas a ver, saber que vas a ver pelis que evidentemente no son de ahora, son de los años 70, con un presupuesto habitualmente no excelso y con las dificultades habituales de este tipo de películas, pero que son las pelis que nosotros decimos de culto, ¿no? Las pelis de culto acostumbran a tener esos ingredientes, ¿no? Poco presupuesto, pues efectos visuales pues justicos porque son de la época y el presupuesto que hay, y pues las pelis en sí son interesantes para ver, sobre todo una vez, ni que sea una vez, sí es interesante verlas porque sabes un poco qué tipo de cine se hacía en los 70, ¿no? En este caso. Y eso es A ver, importante. lo hemos hablado ya en otras ocasiones. Era un momento en el que la industria cinematográfica europea no contaba con subvenciones estatales y se hacía todo con producción privada. Y Claro, obviamente Europa no tenía un Hollywood, entonces no, trabajaba con está claro. presupuestos que podía permitirse, no trabajaba con más. Ujú. Yo creo que eso era muy interesante porque ayudaba a hacer guiones más inteligentes. Sí, Obligaba, incluso más como no había atrevidos, mucho ¿no? En cierta manera, eso, como no había más mucho atrevidos. presupuesto para Mm, impresionar a la gente por la mm. vista, se intentaba impresionar a la gente con historias más complicadas, más complejas o más sorprendentes. Y de Sí. hecho, en esta que estamos hablando ahora, en todos los colores de la oscuridad, Mm. volvemos a tener un final bastante sorprendente con ese giro que También. hay ahí, la Ujú. hermana y toda esa historia que hay por ahí que no te lo Sí. esperas. Ujú. Sí, Entonces, es bueno, verdad. jugaba con eso el cine europeo de aquella época, decir, bueno, no puedo competir con Hollywood porque no tengo su presupuesto, pero sí No, claro. compito con historias más interesantes, Sí, que debían de serlo porque siempre ha sido bastante habitual que Hollywood robase historias de otros países, Europa o Japón o tal, para luego hacer sí. sus remakes propios. Porque sí es cierto que Hollywood tiene muchos medios, pero en ocasiones adolece de poca originalidad o Sí, poca habitualmente creatividad.
Sí, ha pasado eso y cada vez pasa más el tema este, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces ha hecho lo que son los remakes, las versiones americanas de cosas que vienen de Europa o de Asia o de otros lugares, ¿no? Que es adaptar algo que ya está hecho y que te ha impresionado porque evidentemente tú no haces ese tipo de cine y quizás a veces pues es eso, ¿no? Que hay que sacar ideas de cualquier sitio. Pues seguimos con una peli en este caso que es para mí la más rara, si podemos llamarla así, Mm. de nuestro directo, que básicamente es la de Huellas de pisadas en la luna. Es una película también de 1 hora y 36 minutos para mayores de 18 años de 1975. Está en inglés, vamos a leer la de lo que sería la sinopsis del ChatGPT. Nos dice: Alice, una traductora, descubre que ha perdido 3 días de su vida. Mientras intenta reconstruir qué ocurrió, comienza a tener recuerdos fragmentados relacionados con una extraña película de ciencia ficción sobre astronautas abandonados en la Luna. Su investigación la lleva a un pequeño pueblo costero donde todos parecen conocerla, aunque ella no recuerda haber estado allí. Es dirigida por 2 directores en este caso, Luigi Bassoni y Mario Fenelli, con guión de Mario Fenelli y Luigi Bassoni, y con gente como Florinda Volcan como Alice Campos, Peter McEnery como Henry, Nicoletta Elmi como Paola Berser o Caterina Borato como boutique owner, o sea, una persona que tiene propietario de una tienda. También John Carlsen, Esmeralda Rusponi, Ida Gali o Miriam Acevedo. Y mira, Klaus Kinski, también hay que decir que tiene un pequeño papel, un hombre que de por sí es sinónimo de pelis raras o complicadas. Tiene un 6,6 de nota, las 3 pelis que tienen la misma nota. 6,6 de 2.900 votos, siendo el 7 la nota más usada, un 26,9% de los votos, el 6 un 20,6% de los votos, el 8 un 17,5% y después tiene el 10 un 5, 10,6 el 5, la cuarta nota más usada. Danos 2 o 3 detalles. ¿Qué te parece la película? Bueno, en primer lugar, decir que estamos ante un director que hizo poca producción cinematográfica, yo creo que unas 5 películas así, no creo que hizo más. Y bueno, que sus 5 películas todas le gustaba ser como muy sofisticado, ¿eh? Y en todas lleva un ritmo como muy melancólico, primando el vacío existencial de los protagonistas y utilizando mucho una especie como de poesía visual, ¿no? Se manifiesta a lo largo, especialmente de esta película, a lo largo de esas imágenes por las calles de Turquía, que bueno, él dice que es una isla, una supuesta isla que llama Garma, algo así, me acuerdo, pero bueno, no recuerdo bien, pero en realidad está rodada en Turquía. Estamos ante una película que esta sí que rompe brutalmente las normas del giallo, Sí, sí, sí. porque, Está porque totalmente. aquí porque aquí no hay asesino, igual comparte un poquito con la primera que hablábamos, esa necesidad de recuperar el pasado, de qué me ha pasado para llegar a este punto en el que estoy, ¿no? Sí, Comparte. sí, sí. Estamos ante una adaptación, uno de los guionistas está adaptando su propia novela, que la novela se Interesante. llamaba Las Huellas. Mario Fenelli además era un colaborador habitual del novelista Manuel Puig, con lo cual estaba muy acostumbrado a escribir historias. Yo creo que esta película adolece mucho de ser demasiado literaria, más que cinematográfica. Quizás sí. Hace mucha literatura visual más que cine. Sí. Y bueno, utiliza esa especie de paráfrasis, ese paralelismo entre la vida de la protagonista y esa supuesta película que vio de niña que le va marcando cómo va evolucionando su desarrollo en esos días, cómo anda medio perdida en la luna. Pero bueno. Sí. Estamos ante otra de las grandes habituales del giallo, Florinda Balcán. Ya la vimos en su día en una lagartija con piel de mujer de Lucio Fulci y en Angustia de Silencio Sí. también de Lucio Fulci. Una actriz además que se entregó mucho al papel de la película hasta llegar a perder, y creo que perdió como unos 5 kilos porque
le supuso mucho problema Estrés, ¿no? Hay psicológico, muchos, sí, sí, claro. el meterse en el papel. Y bueno, trata temas como la incomunicación, como los Ujú. conflictos personales. Yo creo que es una película Sí, muy intimista, muy profunda. Quizás de todas las que estamos hablando es la más lenta y la más compleja de ver, sí. Mm. pero no por ello menos interesante. No, está claro. Nos dice el ChatGPT, es uno de los guiallos más existenciales y psicológicos. Explora la pérdida de identidad, la memoria, la fragmentación del yo. Tiene una atmósfera onírica constante, casi de sueño lúcido. El misterio no gira tanto en torno a quién es el asesino, sino a quién soy yo. Se aleja del guiallo más sangriento y se acerca más al thriller psicológico europeo tipo Alain Renoir en Memoria Fragmentada o incluso al cine de Roman Polanski en su versión más paranoica. Tiene paisajes costeros desiertos que generan sensación de aislamiento, uso constante del color blanco y azul, creando frialdad emocional, ritmo pausado y desconcertante. Es probablemente la más hipnótica y abstracta de las que estamos llevando o hablando en estos momentos. La partitura de Nicola Piovani es melancólica y delicada, reforzando la sensación de tristeza y alienación. Pues sí, verdaderamente es lo que decimos, ¿no? Que es una peli quizás también en cierta manera juega también con el espectador en el sentido de que es lenta, es más lenta quizás para también mostrar un poco la fragmentación del personaje principal, ¿no? Quizás también podría ser. Sí, juega mucho con esos utensilios, esas herramientas que están como metidas por debajo, que tú no las notas, pero que te están transmitiendo sensaciones, ¿no? De hecho, se ve Ujú, perfectamente en la escena en la escena de la vidriera. La ujú. escena de la vidriera yo creo que es uno de los pocos asesinatos que se han hecho en el cine en el que no hay absolutamente sonido. Él Sí. no utiliza ningún tipo de sonido. No se oye ni voces, ni hay música, ni hay sonido ambiental. Lo hace Mm, por transmitir un poquito esa sensación como de aislamiento, de frialdad, ¿no? Luigi ujú, Bassoni era un director, los que somos admiradores del cine de culto le conocemos por ser un director complejo, muy esteticista y muy ujú, transmisor de sentimientos ocultos que no los notas, pero te los está lanzando. ujú. Esta escena, Esta es ¿no? esta es la Es la escena. que te refieres, ¿no? Sí, sí, la parte está muy bien, la composición de imagen, ¿eh? La composición del plano está muy bien hecho, el tema de la vidriera de fondo con esos colores azules y blancos, en cierta manera, está muy, muy bien. En ese tipo de cosas, yo es la película que visualmente quizás me ha gustado más visualmente, porque creo que gran parte de su fuerza es visual, ¿no? En cierta manera. Y eso me pareció muy interesante. Quizás por contrapunto, la parte que es un poco como más lenta me ha costado más, quizás que las demás, que creo que tienen como un ritmo un poco más rápido y tienen como más interés en cosas más, no digo cercanas al guiallo habitual, pero sí que tiene como detalles o tiene aspectos que se parecen más. Esta es más como una cosa diferente también. Es más lo que dices tú, ¿no? Y lo que decía el ChatGPT, ¿no? Algo así como más la fragmentación del yo, ¿no? Y, y averiguar cosas conjuntamente con la protagonista, ¿no? Y la verdad es que me parece bastante interesante, ¿no? Lo que decías tú del asesinato del momento de la cristalera, que no hay música de fondo que refuerce el dramatismo porque tampoco lo necesita. Cero sonido, es una escena con cero Sí, sí. sonido. Tiene Ujú, justo el sonido de la película, del sonido del seseo de la película ujú. y nada más. Respecto al ritmo de la película, yo creo que en cierta forma está hecho aposta por compararlo un poquito Seguramente. por la forma de caminar por la luna, ¿no sabes? Ella está Sí. continuamente recordando esa película de esos Mm. movimientos en la luna y yo creo que se transmite un poquito también en la sensación de la narrativa de la película, también Sí, así como lenta, como sin gravedad. sí, sí, sí. Más como onírica o también más Onírica. visual, más lentamente por el tema de eso, ¿no? De que en cierta manera yo creo que es una peli que, bueno, que
que habrá otras antes, ¿no? Pero que también es interesante ver cómo intenta transmitir al espectador lo que en cierta manera está pasando el personaje protagonista, ¿no? Y eso está muy bien hecho, porque no es habitual. Ahora es más habitual y lo has visto y lo ves con directores más modernos y tal, pero pues en ese tiempo pues era menos habitual. Y la verdad es que me parece que es interesante de ver por esto también, porque es una peli diferente y sobre todo muy visual. Tiene cosas muy visuales muy interesantes y que la verdad es que está muy bien a su manera, ¿no? Es diferente de las que hemos estado hablando anteriormente, pero así todo, como decimos, vale la pena verlas porque son interesantes y en cierta manera distintas, ¿no? Cosa que Sí, también lo que decimos, has elegido 4 o hemos elegido 4 que son bastante dispares, ¿no? No se parecen entre ellas, cosa interesante también. sí, la idea era esa, la idea era romper un poquito el esquema del giallo, que la gente vea Mm, algo diferente a lo que está acostumbrada a ver los que siguen el giallo de el Argento guion, o de ¿no? Sí, sí, Puls y tal. claro. Volvemos a estar ante una película con un... Yo creo que las 4 películas Ujú. tienen finales bastante Sí, interesantes de ver. sí, son finales que no son ordinarios ni son repetitivos, o sea, son, en general yo los encuentro muy originales. Los he encontrado a todos los finales muy originales. Me han parecido muy interesantes los finales porque estás acostumbrado a lo que llamamos el happy ending, ¿no? Americano. Que, ay, es que todo tiene que acabar bien para el protagonista. No tiene por qué acabar bien con el protagonista, o sea, puede acabar mal, ¿no? Y esa es la gracia también un poco del cine europeo, ¿no? Que el cine europeo eso del happy ending lo conoce poco. Porque, bueno, porque yo creo que va más hacia el realismo, ¿no? Más hacia la realidad de lo que puede pasar, en lugar del americano, que es como más fantasioso, y más, pues no, hombre, hay que hacer que la gente salga del cine pues contento y no con el culo torcido. Pero Es que yo creo que el cine europeo es más literario, es más, sí, está más cercano a la literatura que el americano, que es más que el comercial, americano. totalmente comercial. Sí, es más comercial, evidentemente. Entonces, pues, cuando eres más comercial, evidentemente buscas lo comercial que es que acabe todo bien. Entonces, pues es eso, ¿no? Que a veces, pues, no hay que caber bien. Y la última peli de que vamos a hablar, desde 1976, y en este caso es Contrato de Sangre. No es esta, ¿no? La casa de las ventanas que ríen. Ah, Yo no sí, sé sí, si en algún momento sí se habrá llamado contrato de sangre en alguna parte del parece, ¿no? mundo. Porque sí que es, digamos, el Mm. tema Sí, del sí. póster es bastante evidente y Pupi Avati sí que es. O sea que lo que pasa es que como nosotros hemos hablado del título, traduciendo el título italiano, claro, yo digo, hostia, eso no es, porque a veces hace cosas. Y a veces hay incluso pelis que se llamen igual y no son la misma peli. Entonces, claro, sé que yo digo, hostia, ¿no la hemos cagado? No la hemos Es que yo cagado. no tengo nada claro que esta película se llegase a estrenar en España, porque nunca he conseguido una Igual versión no, ¿eh? doblada al castellano. Siempre que Mm, la he visto ya 3 veces, la he tenido que ver con subtítulos, porque nunca he mm. conseguido una copia en castellano. Ujú. Sí, sí, está claro. Entonces, no sé si igual en Latinoamérica, en algún país, se estrenaría con el nombre de Contrato de Sangre. Yo la Es conozco como posible, La Casa de las Ventanas que ríen por la traducción literal del título italiano. está claro. Pues lo dicho, básicamente, ¿no? La casa de las ventanas que sonríen o que ríen, aquí llamada Contrato de Sangre. Esta sí que es más larga, 1 hora y 50 minutos, de 1976. Volvemos a nuestro amigo ChatGPT, que nos dice: un restaurador de arte llega a un pequeño pueblo rural para recuperar un inquietante fresco pintado por un artista local conocido como el pintor de las agonías. A medida que investiga la historia del cuadro y el artista, descubre secretos oscuros enterrados en la comunidad y entiende que el horror no pertenece solo al pasado. Es una película que está dirigida por Pupi Avati, también guionizada por Pupi Avati, Antonio Avati y Gianni Cabina, con gente como Lino Capoliccio como Stefano, Francesca Marciano como Francesca, Gianni Cabina como Coppola, Giulino Pizzirani como Antonio Massa, Bob Tonelli como Mayor Solmi o Vanna Busoni como la maestra. Eh,
La nota que tiene, pues 7 de nota, ha subido el 6,6, que eran todas las otras, a 7. Tiene 6.900 votos, siendo la más votada el 7 con un 29,4. Aquí cambia, porque habitualmente era el 6 y aquí es el 8. La segunda nota con un 23,7% de los votos. El 6 es la tercera nota más usada con un 14,7 y también antes era el 5 y aquí es el 9. Y de hecho el 9 y el 10 es la quinta nota, o sea, la cuarta nota sería el 9 con un 10% de los votos. ¿Qué te parece? ¿A ti te parecería la mejor de todas? Para mí es la Las que preferida. es de las 4 la que te gusta más. Sí, para mí es la preferida. Uh-huh. Y además de un director muy peculiar Uh-huh. que consiguió con su forma de hacer cine crear que le dicen un nombre al género suyo, que es el giallo padano, el giallo rural, Uh-huh. y que no trabajó ningún otro director más que él. O sea, hay que ser importante haciendo obras como para que se categorice tu trabajo dentro de un género en el que solo tú has trabajado, ¿no? Uh-huh. Era un director independiente, no quería someterse a los dictados de los Estudios ni nada, ¿no? productores ni nada, Uh-huh. y trabajaba a su aire, le gustaba mucho la Italia rural, la Italia rústica, y decidió atacar un poquito, atraer un poquito todas las leyendas macabras y las historias de asesinatos que Uh-huh. había vinculadas a esta Italia, ¿no? Y estamos ante una película que la hace a partir de una leyenda, Uh-huh. una fábula rural que le contó su abuela cuando era pequeño y que le dejó muy traumado, que es la fábula de la pretedona, que es el cura mujer, y Uh-huh. le dejó muy traumado y a partir de esa idea que le contó su abuela de pequeño, desarrolla todo el guión y hace esta película La película. bastante Uh-huh. inquietante, además. Es una Sí, película es muy... muy inquietante, es quizás la más inquietante de todas, es la más, incluso en algún momento, incluso desagradable de ver, ¿no? O sea, tiene escenas más fuertes quizás que ninguna otra para mí. Y está muy bien, la verdad es que es no te diría que es la que más me gusta, pero seguramente estaría entre las que más me gustan de todas las que hemos hablado hoy. Seguimos también teniendo actrices preciosas, porque esta actriz me ha parecido preciosa, o sea, los ojos sobre todo, la típica italiana también, en cierta manera, ¿no? Hay Sí, elementos ese de tortura papel, también en algún el papel momento, sí, de dime. esta chica se lo habían ofrecido a María Anguela Melato, que era una actriz muy famosa por aquel entonces, que lo Mm, rechazó y decidieron dárselo a una actriz principiante, que es esta Francesca Marciano, mm. y la Sí, pues verdad es que bien, ¿eh? Bien, ¿eh? fue un acierto porque aporta mucho realismo, Exacto. entre esa inocencia que tiene, Mm. le da mucho realismo al papel. Yo creo que fue un acierto cogerla. Sí, la verdad es que sí. Aparte También de que te es muy guapa, digo, es cierto que es muy guapa. también te digo que yo en la casa donde vive el restaurador, No vivirías. yo no me quedo 5 minutos. No, yo tampoco. Bueno, yo ni O en el sea, pueblo, ¿eh? vamos, Yo ni en el tampoco, pueblo. pero a ver, que sí, que es verdad que tienes razón, ¿eh? Pero en la casa, con la señora inválida arriba y esas paredes que parece que se vayan a caer en cualquier momento y tal, yo no me quedo en esa casa, me voy. Lo que pasa es que, bueno, el guión te lleva hacia esa casa porque vienen como turistas y él se tiene que ir del hostal porque necesitan la habitación para los turistas que vienen, ¿no? Y entonces, claro, acaba en la casa de esta señora, que muy fina, pues tampoco está. Entonces, pues es lo que te digo, la peli nos dice aquí, el ChatGPT nos dice, ¿qué la hace especial dentro del guiallo? Ambientación rural opresiva, poco habitual frente al guiallo urbano, el arte como puerta al horror, la pintura como objeto maldito, ritmo lento y atmosférico casi folk horror, terror más psicológico que explícito, pero con momentos profundamente perturbadores, evidentemente. Es uno de los guiallos más inquietantes y malsanos de los 70, alejándose del estilismo glam de Darío Argento y acercándose a un horror más sucio y moralmente turbio. Los temas claves son el pueblo como organismo cerrado y cómplice, arte, religión y perversión, mirada y bullerismo, las ventanas que ríen como símbolo, y tradición frente a modernidad. O sea que sí, que es una peli que es lo que dices, ¿no? Que es un poco, que toca un poco también el tema del ambiente rural, ¿no? Del ambiente rural y de todas las situaciones que pasan en ese sitio, ¿no? Y la complicidad, en cierta manera, del pueblo, ¿no?
con lo que pasa también en el fondo, ¿no? De lo que pasa. Y lo que te digo, que tiene escenas perturbadoras, como la escena que están cavando en el suelo, por ejemplo. Mira, deja un poquito esta foto, Vale, porque las sonrisas las pintó el equipo de de producción. rodaje. Sí, Mm, era una casa que estaba abandonada y ujú, pintaron las sonrisas a todo correr ujú. para el rodaje de la película, para sostener el título. Y pintaron misteriosamente ese número 7 que está allí al fondo, que lo ves en Sí, la parte de atrás, parte derecha. del que nunca dieron una explicación. Y Ah, se pintó ese número 7 y cuando preguntaban que por qué lo habían puesto, nunca quisieron decir el motivo por el cual lo habían puesto y a fecha de hoy sigue siendo un misterio. mm, Una película que está mm, además rodeada de misterios, que se rodó en ujú, el 76 y justo cuando estaban rodando uno de los asesinatos se produjo el famoso terremoto de Friuli en Italia ujú. y al tiempo que rodaban el asesinato empezaban a repicar las campanas de la iglesia por el tema del terremoto, con lo cual es una película que está rodeada de misterios y de circunstancias bastante inquietantes. Sí, porque ahora que estás tú hablando del 7, no sé si el 7 numéricamente está ligado a algún tipo de tema paranormal o alguna cosa de estas. Tiene Eso que sí que haber no sé. algo de eso, tiene que haber Seguramente, algo de porque eso. claro, es que es muy raro que te pinten un 7 ahí en esa parte de la casa, es un poco raro. Lo miraremos si acaso después, cuando ya no estemos en directo, lo miraremos. Pero me ha parecido una peli muy interesante. El actor me encanta también, o sea, el actor principal lo encuentro un actor que lo hace muy bien. Me ha parecido bastante bien actuado por todos, pues sobre todo por el actor. Después el cura también, que hay una cosa que no vamos a decir sobre el cura al final de la peli, que también es lo que decimos, que es que acaba de una manera también muy rara. O sea, es que todas las pelis acaban de manera rara. Rara y que es lo que te digo, que te dejan el culo torcido porque no te lo esperas. O sea, hay cosas que no esperas, ¿no? Y Sí, porque te van yo diciendo, creo que no, si es que alguien tal quiere ver personaje, tal. Sí, sí, dime. yo creo que si alguien quiere ver cuatro finales sorprendentes, hoy le estamos dando Sí, cuatro películas perfectas para ello. sí, 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 porque son finales pues, que no te esperas, en general no te los esperas. Quizás por eso es lo que decimos también, que las pelis de antaño tienen más calidad en cuanto a sorprender al espectador que lo que hacen hoy en día, porque lo que hacen hoy en día, pues es lo que decimos, ¿no? No es lo mismo, pero podríamos, por ejemplo, ahora que se estrena, creo, este fin de semana, Scream 7, Madre de esa que Dios. dices, oye, ya está bien, quizás, ¿no? O sea, ¿cuántas veces me va a repetir la misma película? O sea, y aquí al menos es lo que te digo, ¿no? Es años 70, diferentes tipos de guiallo, aunque más no estando en la base de lo que es el guiallo, pero la verdad es que haciendo bastante buen trabajo y de diferente, ¿no? Y de diferentes años, ¿no? Porque se pueden influenciar entre ellos, pero que no, o sea, hay una separación suficiente, ¿no? Como para que bueno, que evidentemente todas están influenciadas en algo, ¿no? Porque las influencias yo creo que en casi todas las películas existen las influencias. O sea, alguien hace el director, pues evidentemente está influenciado en algo que ha visto en el cine, ya sea en Polanski o en otros directores, ¿no? Y de la época, Hitchcock y todo eso, ¿no? Que hemos estado hablando también anteriormente. Claro, todo eso tiene su repercusión, incluso pues Dario Argento, ¿no? Que fue quizás el representante de ese tipo de cine más conocido, ¿no? De la época. Lucio Fulci también, que hablamos de él, también, ¿cuál fue? ¿Cómo se llama? ¿Bava? ¿Lamberto Bava o cómo se llamaba de nombre? Sí, está Mario Bava y Lamberto Bava, el padre y Mario hijo. exacto, Mario Bava y Lamberto Bava, también hablamos también También de analizamos a ellos, Michele Soavi, pero también, bueno, también. Lamberto Bava y Michele Soavi ya fueron discípulos de Argento y de Mario Bava. Claro, claro, es que aquellos quizás Fueron fueron generaciones posteriores. claro, fueron, digamos, los precursores de lo que vino después, ¿no? En el guiallo italiano, ¿no? Pero bueno, son pelis, lo que decimos, son pelis que si queréis verlas porque no las habéis visto y os gusta el tipo de cine que es el guiallo, pues evidentemente estas cuatro películas que hemos dado hoy que son así, de esta manera, y son de este subgénero, pues sí que vale la pena, ¿no? La corta noche de las muñecas de cristal del año 71,
Todos los colores de la oscuridad de 1972, Huellas de pisadas en la luna de 1975 y la película última que hemos hablado ahora, La casa de las ventanas que ríen de 1976. ¿Has pensado alguna cosa para dentro de 15 días? Pues mira, tengo pensado una cosa para dentro de 15 días e incluso para más. Vale. Porque he escrito un artículo para Ficción Sin Límites sobre las videonastis en Estados Unidos, digo, en el Reino Unido, allá por los años 80, cuando gobernaba Margaret Thatcher, que fue cuando fue la explosión de los videoclubs, empezaron a aparecer videoclubs por todo el mundo, empezaron a aparecer en las estanterías de los videoclubs carátulas muy llamativas, muy impactantes, a veces por la violencia, de películas que en realidad hoy en día se consideran como películas bastante inocentes, pero que en su momento montaron cierto revuelo. Y hubo un movimiento social conservador encabezado por una activista católica que creo que se llamaba algo así como Mary Whitaker o algo así, que se vinculó mucho a la prensa conservadora de la época, que consideró que desde los videoclubs se podía pervertir a la juventud con aquellas películas que se estaban poniendo en las estanterías, que como no tenían un control, como sí lo tenían los cines, esta mujer montó mucho revuelo y al final consiguió que el gobierno de Margaret Thatcher elaborase una lista de 77 películas que llamaron las videonastis, que eran películas que consideraban películas que no debían de verse por el público, hasta el punto en que se llegaron a hacer redadas por los videoclubs en el Reino Unido y a ponerse multas a la gente que tenía esas películas, que pobrecitos míos, muchos de ellos ni sabían lo que era, a ellos les llegaban las películas, los ponían ahí estaban. Entonces tengo la lista de las 77 películas. Muchas de ellas las hemos analizado ya aquí algunas, ¿vale? Hemos analizado, por ejemplo, a ver qué me puedo acordar ahora. Ahí que no me viene ninguna a la mente, pero sí que hemos analizado. Bueno, ya lo miraré, pero sí, hemos visto más de una. Entonces, bueno, creo que sería interesante ir cogiendo de vez en cuando 4 en 4, porque además son géneros muy dispares. Quiero decir, hay películas de terror, hay películas de contenido más erótico, hay películas que dices, pero bueno, ¿y esto qué es lo que les molestaba? Y coger 4, visualizarlas y analizar un poquito el por qué en aquel momento se pudo considerar que aquello era poco recomendable para la sociedad, sobre todo para los jóvenes, y hasta incluso reírnos un poco, porque nos reiremos bastante, porque hoy en día esas películas son absolutamente inocentes. Encabezaba la lista, como es obvio y como es de esperar, Holocausto Caníbal. Fue la primera que encabezó la lista. Pero hay muchas, ¿no? Está La monja homicida, El asesino del taladro. Hay una serie de películas interesantes que podríamos ir viéndolas y ir analizando. Vale, sí. Vale, pues eso lo haremos dentro de 15 días. Ya me pasarás las que elijas. Eso, las 4 primeras de la lista que no hayamos visto ya y nos metemos con ellas. Vale, sí, hablaremos de esas 4 pelis. ¿De qué podrías decir? ¿De qué tipo de género o subgénero sería para ti el resumen? Espera un poquito, a ver si encuentro por aquí la lista, porque la tenía guardada. Vale, mientras tú vas mirando la lista, yo voy haciendo propaganda de ficcionsinlimites.com, que si ponéis tal cual en la barra de buscar ficcionsinlimites.com, eso sí, porque si ponéis Ficción Sin Límites puede salir otras cosas, pero si ponéis todo junto, ficcionsinlimites.com en la barra de búsqueda, arriba, digamos, no en la barra de Google, sino arriba, os saldrá seguramente esta web. Nosotros, tanto Luis como yo, habitualmente escribimos en esta web. Es una web que tenemos Instagram, TikTok, YouTube, Twitch también, y aparte es una web que hablamos de todo tipo de cine y también de música y también, sobre todo, también series y cómics. Tenemos gente que habla un poco de todo y alguien como Luis o yo que habitualmente hacemos cine. Como por ejemplo esta que es mía de Hamnet, unas películas de los Oscars,
Y también, pues, por ejemplo, esta que evidentemente es tuyo, la de Blaxploitation, debe ser tuyo, evidentemente. Sí, esa es mía. Bueno, Todo va a lo que ser. encontréis por ahí de cine de culto y serie B, todo eso va a ser mío. Exacto. Y entonces, pues bueno, tenemos todo tipo de cómics, de películas actuales, películas anteriores, clásicos. Tenemos un poquito de todo. O sea, que si queréis entrar, buscad simplemente ficcionsinlimites.com. Después os saldrá, seguramente está esto de wordpress.com, pero es como está puesto aquí, pero verdaderamente el .com está comprado, lo que sería la terminación. Por tanto, si ponéis ficción sin límites todo junto con .com, os saldrá esta página, que es donde escribimos Luis, yo y unos cuantos más locos de la escritura y del cine y de varias artes más. Pues lo Mira, dicho, habitualmente. Sí, dime. tengo aquí la lista. Algunas de las que ya hemos comentado en alguna ocasión. Vimos Claro. Gomia, Terror en el Mar Egeo, Sí. estaba en la lista. Vimos Bahía de Sangre de Mario Bava, que también Sí, verdad. está en la lista. Vimos I Spit on Your Grave, o la violencia del sexo, que también está en la lista. Y bueno, son 77 películas, de las cuales 33 denunciaron en los tribunales y consiguieron salir fuera de la lista, y quedaron otras 39 dentro. Yo creo que podemos analizarlas todas. Algunas es Sí, posible que vale. tengamos problemas para las imágenes, porque algunas eran las típicas Ya. películas de Bueno, Nazi claro. Exploitation, Claro, ¿sabes? si también pones lo de, claro, por ejemplo, la que has nombrado primero, que es la de Holocausto Caníbal, imágenes vamos a poner pocas. Claro, Las es que que, haya, bueno, quizás pongamos. No sé, o bueno, bueno, yo creo o que elegiremos primero. Sí, Holocausto Caníbal, como la conoce todo el mundo, yo creo que la podemos dejar hasta incluso por el final sí, o quizás saltarnos. algunas que no conozca la gente Sí, también, es lo verdad. interesante es descubrir otras, ¿no? Por ejemplo, tengo por aquí títulos como, yo qué sé, Ritos de Sangre, Campo de Concentración número 7, Carne para Vale. Frankenstein, Ujú, yo qué sé, no vayas al bosque sola, La Isla de la Muerte, La Bestia en Calor. ujú. Hay una serie de títulos Vale. interesantes, poco conocidos. Mira, también está en la lista La Última Casa a la Izquierda de Wes Craven, que también Ujú. la hemos Hemos comentado. tocado. Sí, sí. Sí, Y sí. Tenebre también estaba en la lista de Darío Argento, que también la hemos comentado. Pues bueno, yo creo que podemos Ujú. sacar unas cuantas y Sí. ir analizándolas. Vale, ok, pues o sea, soy dentro de 15 días, ya 1 o 2 días antes del directo iremos en las redes sociales, digámoslo así, anunciando un poco lo que vamos a hacer, pero van a ser pelis pues de culto, diferentes, de lo habitual, pero que seguramente al menos van a ser curiosas e interesantes de analizar, que es para eso que hacemos nosotros los directos los jueves con Luis, que siempre es un placer hacer un directo con Luis Braga y hablar de este tipo de cine, porque es un tipo de cine de culto que siempre tiene su público. Hay gente que ha pasado por aquí o incluso a veces en las redes sociales nos ponen algún comentario, ¿no? De hostia, tal, qué bien que alguien hable de este tipo de cine porque no habitualmente no se habla. Es un cine, claro, que habitualmente quizás queda sepultado por otro tipo de cine o por el terror tradicional, habitual, y no es este exactamente, claro, evidentemente, ¿no? Pero Ya. bueno, Sin embargo, es buenas, Pepe, cierto ¿qué tal? que las ediciones que salen de todas estas películas en Blu-ray o en DVD se venden muy bien, ¿eh? Porque es un cine Ya, que está muy vinculado al coleccionismo. A la gente que le gusta este claro, cine le gusta claro, coleccionarlo. colecciona, evidentemente, está claro, está claro. Pues bueno, nuestro amigo Pepe que llega al final del directo, básicamente, y como nosotros siempre hacemos una horita, hemos llegado a una horita, y ahora pues vamos a descansar, a ver las pelis para los directos de la semana que viene. En principio la semana que viene tengo uno el jueves de la semana que viene, tendremos el cine clásico con Nair Millos y con Antonio, el Capitán Trotter de TikTok, que vamos a hablar del western crepuscular. Vamos a hablar de 5, creo, películas de western crepuscular. Y bueno, esto va a ser, digamos, el directo del jueves de la semana que viene. El miércoles tenemos un directo de acción, en principio, donde vamos a hablar de pelis pues como Blanco Humano, de John Woo, o Sol Naciente, o The Raid, que es una película, no sé si es filipina, es una peli de acción que está muy bien, de artes marciales, pero que no es
es conocida por la gente que le gusta el tipo de cine de artes marciales, pero que no es seguramente conocida por otro tipo de público. Y hablaremos de estas películas de acción de esos años, ¿no? Los años 80, un poco mezclado con 90 y alguna del 2000, ¿no? Y eso será el miércoles de semana que viene a las 8:30 y el jueves hablaremos de cine clásico del western crepuscular a las 9:30. Pues nada, Luis, gracias por estar aquí con nosotros, como siempre. A vosotros. Y nos vemos dentro de 15 días. 15 días. Tendremos tiempo para ver tranquilamente las pelis y hablar de ellas. Gracias a Pepe y Pepus y a otros que han estado por aquí por el directo. Y nos vemos próximamente. Nos vemos próximamente. Muy Chao, bien. chao. Chao, chao.